Hola chicos y chicas, en este video cortito les voy a explicar un poco cómo hacer la guía número 3 de segundo nivel medio. Para esta guía vamos a utilizar este texto, y es el módulo 3 que se llama siglo XX. Si no les entregaron el texto pueden descargarlo, está en PDF, acá están los links de donde pueden buscarlo. La clase número 10 tiene como objetivo comprender los antecedentes y causas de la Primera Guerra Mundial. Para poder responder estas preguntas, tienen que leer desde las páginas 18 a la 24. Creo que la guía que tienen ustedes dice desde la 20 a la 24, pero es desde las 18. Ahí fue un error mío. Entonces tienen que ir a este texto, ¿ya? Se van a fijar que antes de la guerra había un periodo llamado paz armada. ¿Por qué se llamaba así? Porque todavía no había guerra, pero todos los países presentían que iba a iniciar una guerra. Entonces, como presentían eso, empezaron a armarse, a entrenar más a sus soldados y a formar alianzas entre ellos, a tener aliados en caso de que existiera una guerra. Entonces, todo esto pasó antes de que iniciara la guerra propiamente tal. Aquí están las alianzas, quienes las conformaban, y también vamos a ver que más adelante ingresan otros países al conflicto, además de los principales. Eso fue antes, pero ¿cuál fue la causa que detonó la guerra? La muerte del archiduque Francisco Fernando. Él era heredero del trono del Imperio Austrohúngaro y fue asesinado por un ciudadano serbio perteneciente al grupo nacionalista La Mano Negra. Serbia se quería independizar del Imperio Austrohúngaro. Por eso, este ciudadano asesina a Francisco Fernando. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y Rusia ingresa a la guerra para defender a Serbia. Así inicia la guerra y después ingresan todos los demás países. Eso se llama Primera Guerra Mundial, porque todos los países del mundo, de una forma u otra, estaban involucrados. Ahora vamos a la clase número 11, que habla principalmente del desarrollo de la guerra. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir de cómo fue la guerra? Básicamente que los soldados iban felices a la guerra, nunca se esperaron que iban a pasar meses y años, incluso luchando o viviendo en trincheras, y que se iban a enfrentar a una guerra completamente nueva. Esta fue la primera guerra moderna y mecanizada. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar ametralladoras, vehículos blindados, submarinos, aeroplanos y sobre todo gases tóxicos. No solo lacrimógenas, sino también gas mostaza, cloro, fosgeno, y esos gases provocaban quemaduras internas y externas. Entonces todo esto era muy nuevo. Es la primera vez que una guerra era así, tan masiva. Se hicieron en cada país campañas para que los soldados se unieran a la guerra y cada país también manipulaba los medios de comunicación para levantar la moral de las personas. Como todos los hombres estaban en la guerra, la mujer empezó a tomar otro rol, porque tuvo que ser la mujer la que entrara a la fábrica y hacer el trabajo que hacían los hombres antes generalmente, como ensamblar armas, empacar municiones, construir barcos, actuar como policía, administrar, trabajar en las minas. Y esto va a hacer que de alguna forma se demuestre que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para realizar las mismas funciones. La actividad es básicamente leer el texto anterior y leer también desde la página 24 a la 28. Y así responder las preguntas. Las preguntas son bastante sencillas. Hay una pregunta que implica un texto de la página 26, que es este, y tienen que leer este texto que habla sobre cómo fue la vida en las trincheras y mirar, observar con atención esta imagen. Esto era una trinchera
y responder la pregunta. La pregunta número 6, ¿ya? La pregunta número 6 lo que quiere decir es que ustedes tienen que poner, por ejemplo, para un soldado significaba tener que dormir siempre alerta o escuchando bombas a lo lejos o con el miedo a que le pueda llegar una bomba en cualquier momento. Esas pueden ser situaciones a las que ustedes pueden referirse en esta respuesta. El número 7 tienen que observar la imagen y contestar. ¿Por qué ellos están utilizando mascarillas? ¿Ya? ¿Qué querían prevenir con utilizar esta mascarilla? Y consideras que, si observas esto, consideras que es adecuada la ropa que utilizan, considerando el armamento que se utilizaba en esta guerra, ¿ya? A eso se refiere con esta pregunta. La clase número 12 tiene como objetivo conocer el fin de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Entonces, ahí van a ver que al finalizar la guerra habían más de 10 millones de muertos, más de 22 millones de heridos y lisiados, habían ciudades completas destruidas, algunos países desaparecen, otros países surgen, entre otras consecuencias. Entonces, vamos a ver la actividad. Para hacer la actividad tienen que ir desde la página 30 a la 37. Primero hay que observar la tabla de la página 32. Y aquí estamos en la tabla de la página 32. Y tenemos que ver, cuando digo los hombres que fueron a la guerra o quién envió más hombres a la guerra, me refiero a los hombres movilizados. Entonces tienen que ver cuáles son los dos países que enviaron más hombres a la guerra, que movilizaron más hombres. Y después, aquí está la cantidad de muertos por país, de heridos y desaparecidos. El total de bajas es el total de muertos, heridos y prisioneros y desaparecidos. ¿Ya? Es decir, la suma de estos tres me da el total de bajas. Y así pueden contestar la pregunta. En la pregunta 2 necesitamos ir al mapita. Voy a ampliarlo un poquito. Este mapa de acá es de 1910, es decir, antes de la guerra. Este mapa de acá es de 1923, es decir, después de la guerra. Entonces pueden ver que acá hay países que acá ya no existen. Y aquí hay países que antes no existían. Por ejemplo, antes de la guerra existía el Imperio Austrohúngaro. Después de la guerra ya no está ese imperio. Hay un montón de países como Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Esos países surgieron después, pero los países que desaparecieron son los que están aquí y ya no están acá. Por ejemplo, ¿cuál desapareció? El Imperio Austrohúngaro. Desapareció también Montenegro. Entonces, ahí ustedes tienen que fijarse cuáles son los países que estaban antes y que ya no están, y cuáles son los países que no estaban y que ahora están. El resto de las preguntas son bastante concretas, tienen que leer el texto y contestar, no tienen mayor complejidad. Ojo en la pregunta número 7 que dice ¿por qué Estados Unidos se convierte en potencia mundial? Tienen que considerar que la guerra ocurrió en Europa, en el continente europeo. Ese continente el que quedó con ciudades destruidas y economía destruida. Estados Unidos está en América, ¿ya? Ellos viajaron a luchar a Europa, por lo tanto su país estaba intacto. A la ciudad de Estados Unidos no le había pasado nada. Y de hecho la guerra los benefició, porque como las fábricas de Europa estaban destruidas, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para producir más y venderle al resto de los países. La última parte de la guía habla sobre dos textos, sobre el Tratado de Versalles. Entonces, ustedes tienen que leer estos textos y contestar. El primer texto, si ustedes se fijan acá abajo, ¿quién lo escribió? Dice presidente de Francia. Es una carta del presidente de Francia al conde Rantzau, que es el presidente de la delegación alemana, ¿ya?
Entonces, el presidente de Francia, recuerden que Francia era enemiga de Alemania, le está diciendo que Alemania tiene que pagar todos los costos de la guerra y que toda la guerra fue culpa de Alemania. Mientras que en el documento 2 está escrito por un alemán. Este alemán dice que se le impuso un tratado que era humillante y que no era justo. No era justo que le hayan quitado territorios y le hayan reducido el ejército. Entonces, que esa no era una verdadera paz. Básicamente es lo que dice este texto. Entonces, a partir de estos dos textos tienen que ir contestando las preguntas. También son bastante concretas, pero sí fíjense en la número 4, porque ahí tienen que ustedes dar su opinión y argumentar. Es decir, aquí tienen que responder: sí, me parece justo que Alemania tenga que pagar por toda la guerra porque, no sé, tienen que dar una razón. Y también pueden poner: no, no me parece justo porque Alemania no inició la guerra, Alemania solo fue a cumplir su alianza, la alianza que tenía con el Imperio Austrohúngaro, y fue a defender a su país, a un país aliado solamente. Bueno, ahí tienen que ver ustedes. Lo único que tengan cuidado, no porque estas personas hayan escrito esto están diciendo la verdad, o sea, están diciendo su verdad, pero no es la verdad de la historia. Entonces, ojo con los documentos. Que este señor diga que toda la culpa la tiene Alemania no quiere decir que sea cierto. Quiere decir que él cree eso, pero no quiere decir que en la historia sea cierto eso. Entonces, ahí ustedes tienen que fijarse. Eso, chicos, cualquier pregunta me la dejan acá abajo o le escriben en el Instagram de Historia. ¿Ya? Ojalá es que este video les haya ayudado y eso. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video.